todos y a todas. Es realmente un gusto estar con ustedes y más platicando un tema que para mi criterio es sumamente relevante. Es el tema de la resignificación de la cultura de la paz para hacer habitables con y entre lo diverso la igualdad de géneros. Esta charla se empezó a gestar antes de que empezara la pandemia. Llevo meses trabajando en ello y ha tenido diversos matices porque fue pensada en dos tiempos. Una donde teníamos un espacio público y otro momento que es el de la emergencia sanitaria donde no tenemos ese espacio público. Quiero primero dividir esta charla en 4 aspectos. El primero de ello es una introducción. El segundo es el marco conceptual donde nos abordaremos lo que es el tema de qué vamos a entender por la cultura de la paz y qué implicaría esa resignificación de la cultura de la paz para abordar el eje central, que es el punto 3, y que tiene que ver con los saberes y las experiencias de las mujeres en Chile y en México en la denuncia de violencia contra las mujeres. Y ahí es donde vamos a hacer el matiz. Uno va a ser un primer momento que es donde nosotras habitábamos y teníamos un momento vital que es el espacio público y una segunda parte donde vamos a hablar precisamente de esa apropiación del ciberespacio frente a esta emergencia sanitaria y para después cerrar con algunas reflexiones finales. Espero que este tema resulte importante porque lo que pretende es invitar a cada uno y a cada una de las personas que puedan escucharlo a construir redes comunitarias que permitan frenar la violencia contra las mujeres. Empecemos con el primer punto, que es el tema de la introducción. En esta parte de la introducción, esto lleva gestándose hace meses y creo que hoy de grabarla en un momento como lo que es la emergencia sanitaria lo hace sumamente relevante. Esto por varias cuestiones. La primera de ellas porque nos dio la oportunidad de seguir 2 movilizaciones. Una de ellas que tiene que ver con una de las más significativas que estaba el 25 de noviembre de 2019, tanto en lo que vendría siendo Chile como lo que es México. ¿Y por qué elegimos Chile y México? Porque definitivamente estamos hablando de un tema sumamente importante, de lo que son los saberes y experiencias desde las Américas. Y Chile y México son un punto de inflexión y nos vamos a dar cuenta que también tiene repercusiones diferentes. Y aquí lo que es también importante en esta introducción dejar claro cuál fue el comportamiento de algunos sectores de la sociedad civil e incluso por parte de lo que son los medios de comunicación a la hora de cubrir estas 2 movilizaciones en Chile y en México, concretamente del 25 de noviembre de 2019. ¿Qué pudimos percatarnos de entrada? Podríamos afirmar. Primero, lo que pudimos verificar es que los medios de comunicación de algunos, más bien dicho, no todos, podríamos responder contextos de desinformación, de subinformación, de noticias falsas. También pudimos verificar lo que eran prejuicios, defensa de los privilegios de algunos sectores de la sociedad. Sin embargo, lo que siempre nos ha resultado un grave problema, no solamente en el espacio público, sino también, como lo veremos más adelante en el ciberespacio, es el hecho de que pocos plantean lo que es el estudio de las consignas. ¿Cuál es su contexto, el contexto de estas consignas? Y menos todavía se detienen a reflexionar en lo que son las razones de por qué tomamos las mujeres el espacio público. Porque hoy en una emergencia sanitaria también necesitamos volver, yo diría, lo que vendría siendo el ciberespacio, un ámbito también de resignificación, de apropiación por parte de las movilizaciones feministas. ¿Por qué? Porque lo que siempre se intenta invisibilizar son las razones de estas movilizaciones feministas. Y entre las que cabe destacar 2 interrogantes importantes. ¿Por qué se alza la voz frente a un silencio ensordecedor de las autoridades? ¿Por qué México se ubica entre los 10 peores países para ser mujer? Quizás Chile se encuentra en una mejor situación, pero aún así vamos a ver un poco más adelante que vamos a encontrar puntos de encuentro entre Chile y México. Y de entrada quizás
también valdría la pena mencionar, hay una característica común de estas movilizaciones, tanto de Chile como lo que es de México, la de 2019, 25 de noviembre, y es que hubo una toma del espacio público, pero una toma de un espacio público más democrático, donde las mujeres lo que hicimos en ese caso es manifestar nuestras necesidades, nuestras solidaridades y cuidados que permitan a los otros y a las otras concretos. Y quizás hay algo muy importante hoy más que nunca. Allí en esa toma de espacio público es un espacio democrático. Ese espacio público es lo que nos queda, que es la toma de las calles. Esta no es una idea mía, es una idea de Galindo. Ella nos dice que hoy en el ciberespacio lo que estamos es enfrentándonos a la eliminación de ese espacio vital, el más importante de nuestras vidas, que es la calle. Y ese afuera virtualmente nos debe atravesar y que en muchos casos era el único espacio que nos quedaba. El reto entonces, y a eso es lo que invito a todos y a todas, es cómo nos apropiamos de ese ciberespacio, cómo nos articulamos para resistir y socavar las formas de violencia contra las mujeres, cómo construir el potencial de reciprocidad que nos lleve a una vida habitable, más cuando existen vidas prescindibles como lo que nos hemos dado cuenta. A lo largo de esta emergencia sanitaria, pudimos darnos cuenta que definitivamente esas personas prescindibles son aquellas que se dejan morir y que, como lo ha destacado Butler, al no proporcionar beneficios de salud o refugios, cuando hay refugios que están en este caso al 80% o a 110% de su capacidad, sin una respuesta por parte de lo que son las autoridades. Aquí de lo que podríamos decir como un elemento importante dentro de esta introducción es que es importante que todos y todas reflexionemos con el poder de producir esa conexión, de acción efectiva de las feministas en el espacio público y hoy en el virtual o en el ciberespacio, más cuando esta emergencia sanitaria nos enfrentamos a un nuevo reto. El espacio público desaparece y da lugar a un ciberespacio, en el que se suman las asimetrías de la información que nos colocan en una mayor tensión social, al correr el riesgo de que las demandas se pierdan y solo sean la expresión que evite la frustración y surja una apatía hacia lo que es la realidad. Estos son algunos de nuestros retos a los que nosotros nos enfrentamos, pero también quizás, y esto sería otro aspecto a destacar y con ello cerraría la introducción, es algo muy importante que debemos destacar y que veremos más adelante que ha sido destacado, y es el tema de la interseccionalidad. Es importante tomarla en consideración porque las mujeres no somos un grupo homogéneo, no somos un grupo idéntico, y la interseccionalidad de género, raza y clase nos permite evitar precisamente que una categoría unitaria, en este caso de género, siga excluyendo a las mujeres pobres, a las indígenas, a las afrodescendientes, a las lesbianas, a las mestizas. Es ahí donde tenemos también otro reto. Con esto entraríamos, lo que intentaba era simbrar en ustedes algo que es sumamente importante, y es que no dejemos nunca ni seamos indiferentes frente a la generación de resistencias para asegurar los derechos humanos de las mujeres. De ahí me interesa pasar a un segundo aspecto que va a ser sumamente importante para nosotros, y es la clarificación del concepto de qué vamos a entender por la cultura de la paz. Tal como hemos señalado en lo que es nuestra introducción, otro de los aspectos relevantes es un breve acercamiento a la noción de cultura de la paz. Aquí solamente cabe mencionar que la doctrina científica se ha encargado de aportar ciertos elementos relevantes en torno a lo que es el concepto de cultura de la paz. Cabe destacar 4 características de la definición de la doctrina científica. Estas son concretamente establecidas por Arango, que esta noción estaría regida por la exigencia de justicia entre las sociedades. La segunda, el reconocimiento de la igualdad y la dignidad de los pueblos y de las culturas. La tercera, que es la ausencia de conflictos armados. Y 4, la garantía de los derechos humanos. A estas 4 características que encontramos en esta definición de Arango,
nos importa añadir otra característica sumamente importante que ha desarrollado de una manera quizás un poco menos consistente la primera conferencia general de la UNESCO en 1946, cuando declara, en este caso, qué es la paz. La segunda, que es la resolución de 1976, que es mucho más contundente, que es la que llega a declarar que no podrá haber paz justa y duradera mientras no se hayan eliminado las relaciones entre los hombres y mujeres y los pueblos, la discriminación, la dominación y la opresión. Y el último instrumento internacional, que es la Declaración sobre la Cultura de la Paz del 6 de octubre de 1999. Son estos tres instrumentos internacionales los que nos van a llevar a esa quinta característica, como he mencionado. De forma que estas 5 características de la noción de cultura de la paz que va a atravesar toda nuestra charla son, la primera de ellas, la existencia de justicia en las sociedades, como mencionamos. La segunda, el reconocimiento de la igualdad y la dignidad de todos los pueblos y culturas. La tercera, la ausencia de conflictos armados. La cuarta, la garantía de los derechos humanos. Y por último, eliminar todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres, en la que hay que dejar claro que no todas somos idénticas, para que crezcan libres de violencias tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. No vamos a abordar la resignificación porque sí es un tema sumamente relevante. Lo vamos a tocar brevemente porque esto excedería más allá de lo que el objetivo de nuestra charla. Entramos a yo diría, al eje toral de esta charla. Y es ver precisamente o exponer cuáles son esos saberes y experiencias de las mujeres en Chile y en México en la denuncia de las violencias contra las mujeres. Es aquí que definitivamente resulta relevante el tema de la resignificación de la cultura de la paz que acabamos de ver, donde debe aterrizar en esos saberes, en esas experiencias de mujeres no idénticas de Chile y México. Constituye una forma, además, con esos saberes y esas experiencias de las mujeres de Chile y México, constituye una forma de revelarlos desde lo que es la toma de nuestro espacio público, desde ese espacio público que finalmente nos enfrenta a la posibilidad de ese encierro o de ese silencio en el que quieren mantener esos saberes y esas experiencias de las mujeres en Chile y México, hasta llegar, en este caso, a desafiar las ideologías dominantes y garantizar y fortalecer lo que vendría siendo relaciones igualitarias en las que las mujeres no idénticas crezcamos libres de violencia tanto en lo privado como en lo público. Antes de ver esa nutrida y dinámica de construcción de saberes y experiencias de las mujeres en Chile y en México, es importante que nosotros mencionemos cuáles son ese contexto de Chile, un breve contexto de Chile y México, y cuáles son los puntos de encuentro entre lo que viene siendo México y Chile. Aquí hay que dejar algo claro que ya habíamos mencionado en la introducción, y es que México se ubica entre los 10 peores países para ser mujer. En peor situación que Turquía, Israel y Arabia Saudita, concretamente en cuestiones de temas de derechos humanos, en igualdad de género y en igualdad de ingresos, que finalmente vienen siendo 2 de las características de la cultura de la paz. Y esto además se infiere o se desprende de que en los últimos 10 años los feminicidios en México se han triplicado, se han incrementado el tema de las desapariciones, las violaciones e incluso, de acuerdo al índice global de la paz, México se ubica entre los países menos pacíficos, solo para que nos demos cuenta de la situación en la que se encuentra México. En cambio, Chile puede ser que se sitúe en un mejor lugar, porque no estamos hablando en el lugar 60, está colocado en el lugar 45 de este informe de un reporte que se hizo recientemente, colocándose en una mejor situación de México, y especialmente en materia de derechos humanos, en igualdad de género, en seguridad y en progreso. Y lo vamos a ver
Lo vamos a poder ver en el gráfico y que ustedes están pudiendo verificar, que es sumamente importante. Aún así, pese a que Chile se encuentra en mejor situación en estos ejes que les estoy planteando, que México, sí me parece que comparten precisamente saberes y experiencias comunes. ¿Desde qué perspectiva? De que aún así, aunque se encuentre en mejor posición Chile, sí encontramos un nivel bajo de aseguramiento en 3 características para la existencia de la cultura de la paz, que es el reconocimiento de igualdad de ingreso, la garantía de los derechos humanos y quizás habría que añadir que no lo considera este reporte, eliminar todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres. Frente a este contexto, resulta necesario examinar lo que son las movilizaciones de México y Chile, pero vamos a analizar solamente una movilización donde todavía gozábamos de ese espacio público, que es la movilización del 25 de noviembre de 2019. En estas 2 movilizaciones vamos a encontrar algo muy importante que finalmente viene siendo el caldo de cultivo de la marea feminista chilena, que es en el ámbito latinoamericano el pañuelo verde, el símbolo de la lucha por el derecho al aborto en Argentina. También atraviesa lo que es la cordillera de los Andes y así como el grito de Ni una menos, que denuncia lo que son los feminicidios y recientemente es uno de los aspectos que vamos a analizar, un violador en tu camino. La resistencia frente a los asesinatos de las mujeres no solamente se dio o recorrió lo que era la cordillera de los Andes, sino también tuvo un motor anterior y que resulta relevante dentro de este contexto, que es el tema de las mujeres en Ciudad Juárez, que también ha estado presente en este contexto de movilizaciones que se han dado en Chile y en lo que es México. Lo que podríamos ahorita dentro de este contexto dejar claro es que podamos señalar que hay avances en Chile y en México. Sin embargo, definitivamente la falta de respuesta frente a la problemática estructural de la violencia contra las mujeres, que constituye la reproducción de estereotipos sexistas, limitaciones a lo que es la autonomía económica, las continuas brechas salariales, la violencia en la participación política, la violencia sexual, los feminicidios, el acoso y el hostigamiento sexual, la impunidad y la falta de acceso a la justicia hace que hoy en Chile y en México esas mujeres no idénticas hayan tomado el espacio público para frenar esas opresiones, esas dominaciones que no parecen tener fin hasta el momento. Para nosotros es relevante verificar qué pasó en esa movilización en Chile el 25 de noviembre de 2019. Aquí vamos a ver algo muy interesante que para nosotros es valioso, y es que esta protesta en Chile se caracterizó por ser una protesta feminista con un centenar de voces que interpretaron un violador en el camino. Y esta interpretación, que es definitivamente una movilización que responde a un ejercicio estético, ingenioso y creativo, lo que se hizo es tejer hebras de narraciones. Y en esta tejer hebras de narraciones, lo que se pretendía era incorporar nuevamente lo que es un tema que hemos mencionado a lo largo de nuestra charla, y es las necesidades, las solidaridades y los cuidados que permiten a los otros, a las otras, concretos, tal como lo dejamos mencionado ya y lo hemos reiterado. E incluso parafraseando a Benjamín, en la interpretación de un violador en el camino, se invocaron y se revocaron las normas de la colectividad y se transformaron por mujeres no idénticas, como sujetos políticos participantes por su actuación. Ahí es donde nos encontramos en una situación bastante interesante para nosotros. Esa fue, digamos, brevemente, la verdad es solamente un brochazo de lo que pasó en esa movilización del 25 de noviembre de 2019. ¿Qué sucede en México? Y ahí entramos al segundo aspecto, esa resistencia de los movimientos feministas desde México. En esta movilización en México del 25 de noviembre del 2017, lo que vivimos es un límite tenso.
un límite tenso entre mujeres, entre sectores de la sociedad y entre el Estado. Las mujeres salimos a protestar, desobedecimos y nos lanzamos a manifestar las demandas a la calle, al espacio público. Y es en este pulso histórico, definitivamente, en la que de ingreso tardío y además regateado a lo que es el Estado, que no es gratuito, y se dejaron varios mensajes en los monumentos. Lo que pasó ahí, en todo lo que son esos mensajes en los monumentos, es que la respuesta de las autoridades inmediata fue directamente, por lo menos en la Ciudad de México, que el grupo de limpieza eliminara estas consignas que se habían dejado en estos monumentos, en la que había consignas como lo que es feminicidas y que no tenemos miedo y que no queremos morir. Esto vale más que mi vida. Fueron algunas de las consignas que aparecían en esos monumentos. Aquí, con este acto del grupo, se llevó por parte de, bajo una instrucción de las autoridades del grupo de limpieza, lo que vamos a encontrar es una cuestión de violencia simbólica. Desde el momento en que lo que se pretende es hacer invisible la desesperación, las ganas de vivir, el enojo de cada una de las manifestantes frente a la violencia contra las mujeres no idénticas. Había que dejar claro la dominación social y detener el largo proceso para ser consideradas ciudadanas en igualdad de condiciones. ¿Qué encontramos entre ambas movilizaciones? La construcción de esos saberes desde Latinoamérica, de ese reiterar, como apunta Virginia Woolf, no hay barrera definitivamente en estas movilizaciones, ni cerradura, ni cerrojo que pueda imponer a la libertad de nuestra mente. Y especialmente que es imprescindible introducir modificaciones a la conceptualización de este espacio público, a fin de que éste incorpore algo que hemos reiterado, las necesidades, las solidaridades y los cuidados que permita los otros u otras en concreto. Hasta aquí nos encontramos en esa toma de espacio público por los distintos movimientos, y ahora es momento de pasar a examinar cuáles son los retos a los que todas esas movilizaciones feministas nos enfrentamos, que es la toma del ciberespacio, en un contexto como el que tenemos hoy en día, que es la pandemia del COVID-19, por los movimientos que además tenemos puntos de encuentro en lo que es nuestra América. Entremos a abordar los efectos diferenciados de la pandemia COVID-19 de un espacio social, que es el que acabamos de abordar, hacia lo que vendría siendo un ciberespacio que falta democratizar. ¿Por qué decimos que este ciberespacio le falta democratizarlo? Primero, porque debemos tomar en cuenta algo muy importante, y es que la digitalización no necesariamente elimina la realidad, pero sí puede eliminarla. Y en este sentido, un teórico como es Hans señala que la realidad se experimenta gracias a la resistencia que ofrece y también puede resultar dolorosa. En la digitalización, toda cultura de me gusta suprime la negatividad de la resistencia. Y en la época, como lo son las noticias falsas, la subinformación, la desinformación, surge una apatía hacia la realidad. Y eso es lo que nos debe preocupar, porque eso tiene que ver con el tema de lo que es la violencia contra las mujeres, y concretamente a través de lo que son los feminicidios, las desapariciones, el acoso, el hostigamiento. Y es aquí donde nosotros debemos seguir en lo que es ese tipo de resistencia. En el ciberespacio, lo que tenemos como elemento definidor es ese espacio virtual en la que las relaciones entre los usuarios de la red informática o otras redes telemáticas o de computadoras es que puede generar una conmoción por la realidad, que nos individualiza. Y aquí está el riesgo, no genera un sentimiento colectivo fuerte. Y si hay algo que se ha gestado en las distintas movilizaciones feministas, es ese sentimiento colectivo fuerte. Somos nosotras y nosotros las y los que tenemos que repensar
cómo frenar esa desigualdad social y económica que asegura la discriminación y la xenofobia, para resistir y socavar las formas que aseguran la discriminación y la violencia contra las mujeres no idénticas, además de construir un potencial de reciprocidad que también hemos mencionado, donde prevalezcan los derechos humanos para lograr una vida habitable, teniendo claro que nuestras opresiones no son las mismas. Solo reajustándonos haremos que ese ciberespacio, aun con sus asimetrías de la información, pueda constituirse en un ámbito o un espacio de posibilidades ilimitadas, siempre y cuando valoremos el tema de la subinformación, la desinformación, las noticias falsas y cómo canalizar nuestras acciones en ese ciberespacio, más cuando hay algo muy importante, y es que en el aislamiento en el que se requiere más información para generar un debate intersubjetivo en Internet, hasta constituir ese espacio más vital en el que se incorporen esas necesidades, esas solidaridades y esos cuidados de las mujeres no idénticas. Hoy las Américas se caracterizan por altos índices de violencia generalizada, especialmente por razones de género, de raza y de etnia, y en la que lamentablemente en este confinamiento va a ser un incremento de la violencia doméstica, donde las mujeres y niñas se encuentran expuestas a la violencia en sus propias casas. Y esto porque, como apunta Butler, el hogar suele figurar como un espacio seguro contra el virus. Incluso si lo es, lo cual no siempre es cierto, eso no significa que sea seguro para las mujeres, que sufren violencia dentro de sus propios hogares. Frente a estos retos ya descritos, es importante verificar qué medidas recomiendan los organismos internacionales y cuáles son las que han adoptado Chile y México, tanto desde lo que son sus autoridades y cuáles han sido algunas de las recomendaciones de algunas de las organizaciones feministas. Aquí me voy a dedicar. Ha habido recomendaciones sumamente interesantes, tanto por lo que es subsecretario general de las Naciones Unidas. Sin embargo, me interesa abordar también por lo que es la OEA, en la cual también plantean recomendaciones, pero me voy a centrar en dos, porque a mí me parece que son en las cuales encontramos elementos que pueden permitirnos apropiarnos de ese espacio público. Son las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en lo que es la resolución 1-2020. Esta resolución las y los invito a revisarla porque es sumamente nutrida, no solamente en el tema de la violencia contra las mujeres, sino en temas y ejes centrales como es también las libertades informativas y el propio aseguramiento de los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Cuáles son esas recomendaciones que encontramos en esta resolución 1/2020 por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tienen que ver con el tema de la violencia contra las mujeres? Nos centraremos en 4 recomendaciones. No son las únicas, pero nos parece que estas 4 recomendaciones podrían frenar aún hoy en día, a estas alturas, todavía los efectos devastadores que está teniendo lo que es esta pandemia o esta emergencia sanitaria del COVID-19 en lo que son las mujeres. Estas 4 recomendaciones son la primera de ellas, incorporar la perspectiva de género a partir de un enfoque interseccional en todas las respuestas de los estados para contener la pandemia. Segundo, fortalecer los servicios de respuesta a la violencia de género, en particular el tema de la violencia intrafamiliar, la violencia sexual en lo que es el contexto de confinamiento. Tercera, reformular los mecanismos tradicionales de respuesta, adoptando canales alternativos de comunicación y fortaleciendo las redes comunitarias para ampliar los medios de denuncia y las órdenes de protección en el marco de lo que viene siendo este confinamiento. Y por último,
desarrollar protocolos de atención y fortalecer la capacidad de lo que son los agentes de seguridad y actores de justicia. Dicho esto, ahora lo que vamos a ver es cuál es el nivel de adopción de las medidas recomendadas por estos organismos internacionales, tanto por Chile como por lo que es México. ¿Qué vamos a encontrar? Y se los digo de una manera quizás un poco más superficial, quizás pareciera. En el caso de México vamos a encontrar que la respuesta, por ejemplo, del Instituto Nacional de las Mujeres ha sido poco contundente. Y de este tipo de recomendaciones podríamos decir que no ha adoptado ninguna, que su comunicado solamente se encargó de lo que es o abordó el tema de la redistribución de la igualdad de trabajo doméstico y cuidado de los hogares, donde además invitó o hizo un llamado a los hombres para asumir su responsabilidad de cuidados domésticos. Hizo un llamado solidario a brindar en este periodo de aislamiento un goce de sueldo a las trabajadoras del hogar, que ese podría ser significativo. Sin embargo, en el caso de lo que es el número 911, planteó que se estaban difundiendo otros números y la verdad yo no los he encontrado. Y ahí es donde yo tengo serias dudas del papel que está desempeñando InMujeres. Por su parte, también lo que hemos encontrado es que frente a esta crisis sanitaria se han intensificado las violencias patriarcales y donde el presidente de la República tampoco ha implementado un programa nacional para atender la violencia contra las mujeres. Y a eso se une que recientemente hubo un comunicado por parte de la Secretaría de Gobernación en la que se pronunció solamente sobre la importancia de prevenir, pero sin llegar a mencionar medidas concretas, después de plantear el Consejo Ciudadano que hay un aumento del 120% en el registro de llamadas respecto al registro del mes pasado, que es el de marzo. Podríamos decir que hay una falta de respuestas robustas por parte de las autoridades mexicanas. Lo que podemos afirmar es que el Estado mexicano no ha hecho nada ante el agravamiento de la violencia de género, ante el aumento de homicidios y feminicidios que promediaron 10 casos al día y las 40.910 llamadas de emergencia en el 911 por incidentes de violencia contra la mujer hechas en el mismo periodo. La mayor cifra bimestral registrada desde 2016. No estamos hablando de una problemática menor. Incluso la Red Nacional de Refugios reportó algo que ya habíamos mencionado. Las llamadas de auxilio recibidas crecieron en el 60%. De sus 69 refugios, estamos hablando que se encuentran entre el 80% y el 110% de su capacidad. Aquí habría que pensar en una medida que ya se afirmó por parte de Chile, y es quizás generar más refugios, que sería sumamente importante. Sin embargo, cabe señalar que en la Ciudad de México tenemos material sumamente importante. Hay un mapa interactivo que es el de servicios de atención a la violencia de género durante la contingencia del COVID-19. El mapa contiene 76 servicios, sí, que también dan servicio a las mujeres víctimas de violencia a través de la atención psicológica o jurídica. En este mapa interactivo se contienen las direcciones y los números telefónicos. ¿Cuál es el problema? Que no tiene tanta difusión. O sea, sí tenemos mecanismos, lo que habría es precisamente que adecuarlos desde esta perspectiva, porque hoy nos encontramos frente a una pandemia y no todas las mujeres en este caso tienen acceso o a un teléfono, ni sus hijos tampoco, ya sean niñas o niños, tienen acceso a un número telefónico. Y aquí sería sumamente importante generar esa respuesta comunitaria, cómo a través de esas redes comunitarias los vecinos o las vecinas pudieran apoyar en la denuncia a través de este mapa interactivo. ¿Qué tenemos en Chile? Si estamos hablando de que México se encuentra en una situación bastante deficitaria, en el caso de Chile, tenemos que también la violencia machista aumenta y se deja claro que es necesario robustecer lo que son las acciones. Y así se estimó en Chile que el COVID-19 iba a traer aparejado la violencia de pareja, proyectando quizás en un menor porcentaje que México.
porque se proyecta un 20 y un 30% de casos con mayor riesgo de violencia extrema hacia mujeres y disidencias sexogenéricas. ¿Qué encontramos en Chile? Que a diferencia de InMujeres en México, aquí el Ministerio de la Mujer y la Equidad en Género en Chile fue más contundente. Planteó la continuidad de un tema que es la atención en centros de la mujer y centros de violencia sexual, sumando lo que es la atención remota para usuarias que no pueden asistir. También de casas de acogida, de atención de casos de violencia extrema, de reforzar la línea de atención que es el 1455 y el equivalente en México el 911, a través de turnos. Esas son cuestiones muy importantes que se han instrumentado en Chile, además de un desarrollo de lo que vendría siendo la prevención online, que incluye acciones como lo que es material específico para la contingencia de la cuarentena. Sin embargo, si comparamos esta medida adoptada por lo que se lee el equivalente de InMujeres México en Chile, quien ha reforzado de una manera muy contundente es la coordinadora feminista del 8M. Fue esta coordinadora feminista la que presenta un plan de emergencia feminista que entre sus acciones señala priorizar lo que es el tema de la salud, la vida, los cuidados, visibilizar las condiciones en que se encuentran las labores de cuidado, estrategias para visibilizar y enfrentar los riesgos para las mujeres, disidencias sexogenéricas, infancia, juventud en cuarentena. A nivel presupuestario, lleva a plantear aumentar el presupuesto de salud en cuarentena, algo que no hemos planteado en México, que es ese incremento del presupuesto, incluso de ser necesario la apertura de algo que yo ya había dicho, que son las casas de acogida. En consecuencia, lo que tendríamos es que las acciones y medidas institucionales hasta ahora implementadas por México y Chile están lejos de ser una respuesta estructural y no han cumplido con las recomendaciones hechas por el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belén do Pará ni de la Resolución 120 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, especialmente lo que se refiere a difundir estratégicamente los medios para denunciar la violencia de género a través de mensajes de texto, internet, estrategias de farmacias, supermercados, a los que se puede acceder sin ningún riesgo. No se han establecido células de reacción inmediata para atender eficazmente a lo que son las denuncias y los casos de violencia de género. Incluso ni México ni Chile ha abonado absolutamente nada respecto a la prevención. En tanto, no es posible prevenir integralmente lo que es la violencia de género sin considerar otros temas que atraviesan, como son el incremento del desempleo, la incertidumbre del hacinamiento, la sobrecarga en las labores reproductivas y porque no basta, en este caso, destacar, sino dar una respuesta a estas problemáticas. Porque hasta el momento lo que se ha hecho es destacar estas problemáticas, pero no ha habido una respuesta contundente al respecto. Entonces tenemos que la respuesta es mínima por parte de las instituciones de ambos países. Y en Chile, la coordinadora, es cierto, feminista del 8M presentó un plan de emergencia que es más contundente. Eso sí cabe destacarlo. ¿Qué tenemos frente a este panorama que hemos visto en el ciberespacio? Eso nos va a llevar a plantear nuestras reflexiones finales. Una de las primeras reflexiones que tendríamos es que la toma del espacio público evidencia que las mujeres somos las que quedamos fuera de la interlocución del Estado, a las que se nos ha negado alzar la voz y reclamar. De modo que no nos consideran unos interlocutores válidos y por lo tanto pretenden que perdure esta situación de violaciones graves de derechos humanos o violaciones de derechos humanos. Somos nosotras las que estamos levantando y reclamando nuestro profundo y radical malestar, nuestro desacuerdo. Es momento de dejar de ser excluidas, desventajadas, violentadas, discriminadas, para llegar a la posesión e interiorización de los derechos humanos que nos lleven a que resurjan esas antígonas que harán posible la resignificación de esa cultura de la paz en México a través
de ese freno de la impunidad, el acceso a la justicia y la igualdad que nos lleve a eliminar todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres no idénticas, para que crezcamos libres de violencia tanto en el ámbito público como privado. Y aún después de la pandemia habrá que frenar que se elimine ese espacio más vital, más importante, que es el ciberespacio. Y en el tiempo de COVID-19, nuestro reto hoy en día sigue siendo, y podemos hacer muchísimo todavía, es que en el ciberespacio se frene o se elimine la realidad. Es necesario que esa realidad salga, que ese es el incremento de feminicidios, ese incremento de la violencia y fomentar un sentimiento colectivo fuerte para asegurar lo que es nuestro potencial de reciprocidad, donde los derechos de las mujeres en confinamiento no sigan resultando o siendo prescindibles, sino que estos derechos de las mujeres en confinamiento prevalezcan. De entrada, es necesario fomentar que se incorporen medidas alternativas para asegurar que los refugios pueden atender este incremento de la violencia en México y en Chile, que las instituciones tengan en cuenta la situación particular de vulnerabilidad en la que se están viviendo las mujeres que están en esta emergencia sanitaria, a exigir a las instituciones que fortalezcan los servicios de respuesta a la violencia de género, a difundir en las redes sociales los medios existentes para denunciar los casos de violencia de género contra las mujeres, niñas y niños, a fortalecer la construcción de redes comunitarias, como ya lo habíamos planteado, a exigir que las instituciones instrumenten otros medios más idóneos en tiempos de contingencia, por ejemplo, denunciar en los supermercados y farmacias, que ya lo habíamos mencionado. Así, parafraseando a Simone de Beauvoir, no olvidemos que puede bastar con una crisis sanitaria, una crisis económica, para que los derechos de las mujeres se cuestionen, y de ahí que debemos permanecer alertas toda la vida, cuidando tanto lo que es ese espacio público como ese ciberespacio. Muchísimas gracias, ha sido un gusto compartir con ustedes estos momentos.